Déjà vu es esa extraña sensación fugaz que has vivido un momento antes. Todos lo hemos experimentado. La mayoría, la gente lo descarta como un fallo cerebral o una coincidencia. Pero a veces se siente mal, como si la realidad se estuviera repitiendo de maneras que no debería. Estos son 4 supuestas historias reales de déjà vu que no se desvanecieron, sino que se convirtió en algo aterrador. No suelo hablar de esto con la gente por lo loco que suena, pero algo me pasó en ese entonces, 2017, que me hizo cuestionar no solo mi cordura, sino la estructura de la realidad en sí. Yo vivía en un lugar bastante lúgubre, complejo de apartamentos en el centro de Nueva Jersey, un edificio de ladrillo de 3 pisos que probablemente no había sido renovado desde el finales de los 80. El tipo de lugar donde las luces del pasillo zumbaban débilmente y la puerta tenía la pintura descascarada y no coincidía. Cerraduras. Vivía allí con mi compañero de piso, Nick, que trabajaba en el turno de seguridad de noche, para un almacén en las afueras de la ciudad. La mayoría de las noches tenía el lugar para mí sola. Era un jueves por la noche temprano febrero cuando llegué a casa un poco más tarde de lo habitual. Recuerdo caminar por las escaleras y ser golpeado por un olor que yo hacía años que no olía. Goma quemada, mezclado con algún tipo de limpiador cítrico. Ese olor despertó algo en mí, este extraño y repentino recuerdo que sentí como si perteneciera a otra persona. Como yo caminé por el pasillo, la sensación del déjà vu me golpeó como un mazo. No solo un destello de familiaridad, pero una sensación abrumadora de haber vivido este momento exacto antes en preciso, detalle granular. Me detuve a unos 1,5 metros desde mi puerta y me quedé congelado. Sabía lo que va a pasar a continuación. La luz sobre mí parpadeaba 2 veces. Una mujer de abajo gritaba algo apagado y luego reír. Luego, en el otro extremo en el pasillo, algo pesado caía. Un golpe metálico sordo. Y sucedió en ese orden exacto. Exactamente como lo conocía, lo haría. Recuerdo estar allí de pie. No, aún tengo miedo. Solo estoy confundido. Pensé que tal vez lo había soñado. Pero entonces volvió a ocurrir la noche siguiente. Tiempo que estuve viendo la televisión, comiendo sobras comida china, y de repente supe que escena que iba a interpretar antes de eso sucedió. Las líneas de diálogo, el ruido de fondo, incluso el ritmo de el teléfono zumba desde mi mesita de noche. Durante los siguientes 5 días, estos momentos se volvieron más intensos, frecuentes. Empecé a escribirlos poniéndome a prueba y cada vez que lo hacía, correcto. Sabía cosas que no podía saber. Conocido, como la hora exacta en que Nick lo haría, envíame un mensaje de texto o el momento en que el perro de un vecino empezaban a ladrar. Pero no lo hacían. Recuerdos. Eran recordatorios de algo que aún no había vivido. Eso es, cuando empezó el sueño. Soñé que estaba acostado en la cama y la puerta se abrió. Nick caminó pálido y empapado en sudor y dijo: «Hay alguien en el edificio». Su voz sonaba mal, demasiado plana, como si lo estuvieran reproduciendo desde una grabación. Le pregunté quién, y él simplemente me miró fijamente. Ese sueño se reprodujo en cada momento. Noche. Pero la última noche no fue un sueño. A las 3:12 de la mañana, mi puerta se abrió y Nick estaba allí de pie diciendo exactamente lo mismo. Mismas palabras. Lo seguí hasta el pasillo con un bate en la mano. Señaló hacia la escalera. No había nadie, pero algo se sentía extraño. Las sombras. No se movieron como debían. Nosotros llamé a la policía. Nada. Le dije a Nick sobre los sueños y él simplemente se quedó mirando. Me dijo: «He estado teniéndolos también».
Ninguno de los dos dijo nada más. El déjà vu terminó esa noche, pero para siempre. Desde entonces, a veces me pillo un destello de algo. Un recuerdo, una sensación, un ruido. Y me pregunto si estoy a punto de recordar algo antes de que suceda otra vez. Porque si esa puerta se abre de nuevo y escucho esas palabras, no sé si podré seguir esta vez. Lo he hecho. Comenzó a preguntarse si lo que pensamos de como un recuerdo es realmente solo nuestro cerebro. Acceder a líneas de tiempo apiladas en la parte superior, otro, como capas de papel tapiz viejo. Cada capa sangra levemente en el siguiente. A veces pienso en el pasillo. En sí mismo es una especie de punto débil, un costura entre dos versiones de la realidad. Yo me mudé 6 meses después de esa noche. He pasado por ese edificio más de una vez, y cada vez juro que siento un atirón, como si mi cuerpo quisiera detenerse y continuar. Una parte de mí todavía cree que hay algo esperando al final de eso, pasillo. Ni una persona ni un fantasma, solo una decisión que no he tomado en esta versión de mi vida. Y cada vez que pienso en lo logro, siento que estoy más cerca de lograrlo. Me llamo Ryan. Esto pasó hace años, cuando tenía 17 años y mi hermano Chris tenía 19 años. Vivimos en un pueblo pequeño, rodeado de bosques. No pasa gran cosa. Aquí los niños, como nosotros, nos aburrimos bastante, fácilmente. Hay un sendero cerca de nuestra casa que conduce al bosque. Continúa por millas. La gente dice que hay viejos edificios y cosas raras escondidas en las profundidades, los árboles. Y siempre hablábamos de ir a explorarlo. Pero nunca lo hice hasta un fin de semana de octubre. No teníamos nada que hacer y Chris dijo que debería finalmente echarle un vistazo a la casa. Escuché sobre esto de otros niños en la escuela. Era un día fresco y nublado. Las hojas, todos cambiaban de color, así que era un bonito paseo panorámico. De hecho, empacamos agua y linternas. Le dijimos a nuestra mamá que estábamos yendo de excursión y salimos alrededor de las 3 de la tarde. El sol se pone temprano en octubre, así que pensamos que tendríamos quizás 2 horas para ir y volver. La caminata empezó normal. No es como si yo no había caminado por estos bosques antes, pero después de unos 10 minutos comencé me siento raro. Me sentí como si hubiera caminado este sendero específico antes, como yo recordé este paseo específico y conversación con mi hermano. Incluso cuando encontramos un poste de cerca roto en el sendero, me sentí como si lo recordara en momento exacto, pero nunca había estado abajo. Había recorrido este sendero antes. Estaba seguro de ello. Chris estaba delante de mí hablando de algo al azar, pero realmente no lo hice. Escuché eso en ese momento. Seguí mirando todo alrededor, parecía demasiado familiar. Sabía que habría un árbol grueso con un gran agujero cerca del costado del sendero. Y 5 minutos después, pasamos. Eso. No dije nada en voz alta, como ya he experimentado el déjà vu antes. Esto, con el tiempo, simplemente se sintió extrañamente más intenso. Cuanto más profundizamos, más recuerdos. Volví. Empecé a recordar una casa de 2 pisos con verde. La pintura se está desprendiendo y el frente está roto. Paso. Lo vi claramente en mi cabeza. Yo recordé una ventana rota en la parte superior. Suelo y enredaderas muertas subiendo por el costado, pero nunca había visto esta casa antes. En la vida real, no le dije nada. Mi hermano todavía, sin embargo. Finalmente llegó a la casa entre las 3:30 y las 4 de la tarde. Y cuando lo vi, sentí como si se me cayó el estómago. Era exactamente lo mismo. La casa que estaba imaginando en mi cabeza hasta casi cada detalle. Yo solo. Lo miré fijamente mientras Chris seguía caminando.
hacia el porche. Quería girar, dar la vuelta y marcharse. En ese momento, yo, en realidad comencé a cuestionarme si tenía. Había visto esta casa antes, aunque yo estaba casi seguro de que no lo había hecho. Pregunté a Chris si le resultaba familiar, y él se mostró confundido y dijo que no. Entonces él me preguntó qué quería decir. Le dije directamente: arriba sentí una extraña sensación de déjà vu. Este preciso momento. No quería, pero nos acobardamos y seguimos adelante. La puerta de entrada estaba entreabierta, lo que indica que no fuimos los primeros en tener la genial idea de explorar este lugar. Chris lo empujó lentamente para abrirlo y... un chirrido prolongado cuando se abrió. En el interior olía a lo que uno esperaría. Esperé que una casa abandonada hace mucho tiempo. Huela mal. Me gustó. Y el silencio allí era casi ensordecedor, como si se sintiera pesado. Mis oídos. Entramos y había muebles rotos, papel pintado viejo descascarado, apagado y una escalera que sube. Lado izquierdo de la habitación. Miramos a nuestro alrededor. El primer piso por un rato. Había una cocina sin luces, una sala de estar con chimenea y un pasillo con una puerta cerrada al final. Todo el tiempo se sentía como si alguien nos estuviera observando. Al menos para mí, sí. Chris hizo una comenta que el lugar es un poco... es espeluznante, y no podría estar más de acuerdo. Entonces dije algo sin pensar. Yo dijo: recuerdo haber estado aquí antes. Chris dejó de caminar y simplemente se giró hacia... Me dijo: ¿qué quieres decir? Ni siquiera quise decirlo. Las palabras simplemente salieron por su cuenta. Repetí. Yo mismo dije: recuerdo este lugar, la cocina, ese pasillo, incluso el chimenea, y recuerdo a una mujer arriba. La respuesta de Chris fue una era de esperar, una suposición automática que estaba tratando de agregar a lo espeluznante atmósfera y asustarlo. Le dije directamente: no estoy tratando de asustar. Tú. Solo tengo un extraño recuerdo de estar aquí y alguien arriba. Dije que le dio un poco de miedo, pero... quiero decir, en un entorno como este no es. Es difícil asustar a la gente. Nos quedamos allí, por un segundo. Entonces oímos un ruido, un arroyo suave, como una tabla del suelo pisaron. Vinieron de arriba. Chris me miró y yo lo miré. No dijimos nada durante unos minutos, segundos. Me retó a subir las escaleras y... échale un vistazo. Dije: para nada. Y nos aconsejó que saliéramos de allí. Él... de alguna manera me convencieron de jugar a piedra y papel. Tijeras para ver quién subiría allí y mira el piso de arriba. Perdí, pero todavía me negaba a subir allí. Chris aún. Así preferiría ir allí arriba que sal de la casa en ese momento. Mientras caminaba, subí las escaleras y cada escalón crujió. Seguí detrás, pero me quedé en la cima. De las escaleras mientras caminaba hacia la habitación, de donde aparentemente provenía el ruido desde. Era la última habitación a la derecha. La puerta estaba entreabierta. Él extendió la mano. Salí y la abrí más. No pude ver lo que había dentro desde donde estaba de pie. Pero Chris vio algo en allí. Se quedó paralizado y de repente, de la nada, él gritó y casi me empujó hacia abajo. Las escaleras, gritó: ¡corran! Y nosotros... Bajó volando las escaleras y salió por el frente. Puerta. No paramos de correr, ni siquiera cuando llegamos al sendero de nuevo, seguimos, continuando hasta que estuvimos completamente fuera de aliento. Cuando finalmente nos detuvimos, estábamos. Me agaché intentando respirar. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía oír. ¿Qué viste?, pregunté. Chris me miró y dijo: había una mujer, allí dentro, mirando por la ventana como una estatua. Cuando le pregunté qué aspecto tenía,
Como dijo, lo único que realmente notó fue su cabello, que le llegaba hasta los hombros y rubia grisácea. Me preguntaba constantemente cómo, qué demonios, sabía que habría una mujer allá arriba. Lo acusé de mentirme. Me hizo una broma diciendo que probablemente pensó que yo era tratando de asustarlo, por lo que le dio la vuelta. Guión en mí, pero él nunca cedió. Él nunca me dijo que estaba bromeando. Él insistió durante días, semanas, meses, incluso años después, hoy, que no estaba. Bromeaba y vio a esa mujer allí. Una parte de mí sabe que existe una posibilidad. Él hizo lo que él pensó que era una broma, contra mí. Pero en el fondo, creo él. Ambos escuchamos ese sonido de arriba. Vino de alguien o algo vivo. Mi déjà vu, o premoniciones, o lo que quieras. Llámalo. También era demasiado específico para serlo. Casualidad. Me alegro de no haber sido el único. Uno para mirar dentro de esa habitación. Esto. La experiencia cambió mi definición de la término déjà vu. En 2020, durante uno de esos extraños momentos entre fases de confinamiento y reapertura a tiendas, tuve un periodo de tiempo que se sentía menos como la realidad y más como yo. Estaba caminando a través de un circuito programado. No pude escapar. Conducía tarde a casa. Desde la casa de mi novia, tal vez la 1:30 por la mañana. Acababa de nevar, no pesado, pero suficiente para girar la carretera. Resbaladizo. Vivo en un pequeño pueblo a las afueras de Scranton, Pensilvania, y hay esto. Una intersección cerca de mi casa que es famoso por sus accidentes. Tiene 4 paradas, señales pero sin luces, y en la nieve. Por las noches, básicamente tienes que adivinar si el otro conductor les obedecerá. Como yo. Me acerqué a la intersección y sentí algo pesado se instaló en mi pecho. Al principio no era miedo, solo una sensación extraña, sentimiento de estar fuera de lugar, como si hubiera... Entré en un momento en el que ya había estado viví. Disminuí la velocidad a pesar de que tenía el derecho de paso. Entonces, sin previo aviso, una camioneta negra pasó a toda velocidad por el señal de stop a mi izquierda. Si no hubiera chocado, si hubiera frenado antes, se habría estrellado, directo a mi costado. Me detuve, temblando, viendo desaparecer las luces traseras en la nieve. Eso habría matado yo. Lo sabía, pero lo que más me asustó fue que sabía que venía, no en la forma en que anticipas el peligro. Quiero decir, yo lo recordé. Recordé los detalles, como el crujido del metal y el cristal y el airbag aplastándome la cara. Ninguno de pasó, pero lo recordé como un... De hecho, lo atribuí al estrés, el pandemia, el aislamiento, lo que sea. Pero luego, unas noches después, tuve otra. Episodio. Estaba en un semáforo en rojo y yo recordé la canción que sonaría la radio antes que lo hiciera. Me acordé. La mujer que paseaba a su perro por la calle aunque no podía verla todavía. Empecé a sentir que no estaba, ya no vivo más en el presente, solo recreándolo. Entonces comenzaron los sueños. El mismo camino, el mismo choque, cada noche más, vívido. En un sueño, salí de la coche y vi mi propio cuerpo desplomado en el asiento del conductor con los ojos vidriosos y un largo corte en mi sien. Podía oír yo mismo intentando respirar. El canto. Por la noche me desperté sudando y dije, yo personalmente no volvería a tomar ese camino. Conduje 10 minutos fuera del camino y tomó la autopista. Más tarde eso, un día recibí un mensaje de un amigo. Había ocurrido un accidente fatal en ese momento. Misma intersección, misma hora usualmente. Pasé por allí. La misma marca y color de mi coche. Una persona diferente, pero la misma. Final. Desde entonces me he preguntado. Estaba recordando mi propia muerte en otra línea de tiempo. ¿Había alguna parte de mí? ¿Me desviaron en el último segundo?
¿O fui yo? Solo otra versión que tuvo suerte, mientras que otro yo no. No he tenido déjà vu como ese desde entonces. Pero a veces, cuando conduzco de noche y la carretera se ve demasiado familiar, me da escalofríos porque tal vez una parte de mí recuerda algo que no se suponía que lo hiciera. Más tarde lo investigué. Experiencias cercanas a la muerte y personas encontradas reportando el mismo tipo de cosas, recuerdos de cosas que no habían sucedido. Sin embargo, siempre implicaban una relación muy estrecha. Rozar la muerte. Quizás el déjà vu sea solo un efecto secundario de pasar desapercibido, grietas. Quizás el tiempo no sea una línea en absoluto, pero un bucle de recarga constante, y de vez en cuando algo dentro de nosotros recuerda lo que pasó antes de la reiniciar. Si eso es cierto, entonces cada vez evitamos el desastre. Puede que no sea así, por suerte. Puede ser porque ya lo hemos vivido y algunos. Una parte de nosotros está intentando desesperadamente mantener para que no vuelva a suceder. Millie repitió frases y predijo con exactitud acciones, e incluso una vez dijo el nombre de una nueva enfermera antes de que la introdujeran ellos mismos. En una entrada de 2013 ella decía: «Yo recuerda esta versión. Toma tu descanso a las 3 y 7. Siempre lo haces». Y según la nota, la enfermera acababan de mirar su reloj. Eran las 37. No sé qué estaba pasando con señorita Adelaide. Realmente no creo en lo paranormal, pero me pareció que ella estaba en algún tipo de bucle o fallo. Realmente no puedo explicarlo, pero parece. Para mí que tal vez ella estaba atrapada. Mirando su vida se desarrolla una y otra vez, esperando que termine de otra manera. Ahora, trabajo detrás de un escritorio, pero aún así, me sale la ola ocasional de déjà vu. Y cuando lo hago, me detengo y escucho porque tal vez no es solo un truco del cerebro. Quizás sea un mensaje, quizás sea la señorita Adelaide o alguien como ella llegando a lo largo de las líneas de tiempo, tratando de recordarnos. Ya hemos estado aquí antes, y no fue así. Terminar bien. Desde entonces he conocido gente que trabajaron en esa misma residencia, ambos años de diferencia. Y sin que yo lo diga, cualquier cosa, mencionaron que usaron tener sueños extraños por la noche mientras trabajando allí. Uno incluso dijo que un paciente le advirtió que la despedirían pronto y luego la dejaron ir una semana después debido a reducción de personal. Ella no recordaba el nombre del paciente. Solo asentí y dije: «Qué interesante fue eso». Pienso en la señorita Adelaide a menudo y a veces cuando me estoy quedando dormido, escucho lo mismo. Un zumbido inquietante de mis sueños. No puedo evitar pensar en la señorita Adelaide. Todo el tiempo. Antes de trabajar en TI, pasé 2 años haciendo turnos nocturnos a largo plazo. Residencia de ancianos en el norte del estado de Nueva York. Era una instalación antigua, un poco deteriorada, pero bastante decente. Teníamos algunos residentes con Alzheimer o demencia avanzada, pero la mayoría eran estables, solo ancianos, y necesitaba atención. Había una mujer llamada señorita Adelaide. Tenía 87 años y estaba bastante lúcida, muy dulce y reservada. Ella tenía una foto descolorida de un niño pequeño en su mesita de noche que ella llamaba su nieto, pero nadie la visitó nunca. Durante en los primeros meses, desarrollé una rutina. Rondas de medianoche, controles de pacientes cada hora. La mayoría de las noches transcurrían sin incidentes, pero de vez en cuando me encontraba con la señorita Adelaide, despierto, mirando al techo, tarareando una melodía lenta y misteriosa.
Una noche alrededor de la 1:15 de la mañana, la encontré sentada, con los ojos bien abiertos. Cuando le pregunté si necesitaba cualquier cosa, dijo sin pestañear: «Tú, ya me preguntaste eso. Preguntas cada noche, pero esta noche es diferente». Sentí una extraña sensación en el estómago, como si estuviera leyendo un guión para mi futuro. Me reí nerviosamente y ofrecí su agua. Ella se negó y agregó: «Tú deberías recordar esta parte». Le dije a mi supervisor que lo descartó como confusión o estado de sueño. Pero la noche siguiente recibí la misma respuesta de su palabra por palabra. En la tercera noche, ella se había ido. Pasó mientras dormía. 1:50 de la mañana. Cuando fui a su habitación para rondas, la cama estaba recién hecha y mis pertenencias ya estaban embaladas. No podía dejar de pensar en lo que ella dijo. Hice algunas indagaciones en viejos registros y notas archivadas. Resulta que otro miembro del personal nocturno había informado cosas similares en su archivo de años, siempre de noche alrededor de las 2 de la mañana.